Mis padres decidieron mi imagen sin aviso para opacar mi belleza en la boda. Y yo tomé carta. Valeria se encontraba en su habitación, un caos de telas de colores y bocetos desparramados por todas partes. Era su mundo, donde cada hilo contaba una historia y cada diseño era una extensión de su alma. Sin embargo, esa tarde el estómago le daba vueltas. Sus manos temblaban mientras sostenía un vestido que nunca había imaginado. Un atuendo opresivo que parecía aplastar su esencia. Su familia había decidido sin consultarla. Un susurro frío y desesperante le recorrió la espalda. ¿Cómo era posible? Los ecos de la risa de su madre retumbaban en su mente, un canto a la tradición que abofeteaba su deseo de ser libre, de ser ella misma. El salón donde se celebraría la boda parecía salido de un cuento de hadas, con flores frescas que colgaban del techo y luces tenues que danzaban como estrellas. Pero cada vez que Valeria miraba hacia allá, un nudo se formaba en su garganta. Imaginábala. Podían ser las frases que resonarían entre sus conocidos. Su corazón latía fuertemente, una protesta interna que retumbaba en sus oídos. En su mente, la imagen del vestido que había soñado lo alteraba todo. Era ligero, con un escote sutil que dejaba entrever no solo su belleza, sino su esencia vibrante. Pero en su lugar, ese vestido, rígido y lejos de su estilo, la hacía sentir como una sombra de sí misma. Las emociones la embargaban. La tristeza y la ira colisionaban ferozmente, mientras una chispa de rebeldía comenzaba a emerger de su interior. «Es mi boda también», se dijo en voz alta, como si intentara convencer no solo a su mente, sino también a su corazón. Miró su reflejo en el espejo. Esa niña que había crecido amando la moda y los colores brillantes no merecía ser opacada por decisiones ajenas. Se cruzó de brazos, decidida a recuperar su voz. No podía dejar que sus padres definieran su historia. La respiración le pesaba. Cada emoción desencadenaba una dosis de adrenalina que la empujaba hacia adelante. La idea de enfrentarse a ellos la aterraba, pero el impulso de ser fiel a sí misma la llenaba de fuerza. Valeria se sentó frente a su mesa, los bocetos a su alrededor, como un ejército esperando órdenes. Era el momento de tomar las riendas. Con cada trazo se sentía más liberada, más ella. La pasión fluía por sus venas y pronto tenía una nueva parte del vestido, una innovación que traería brillo a su día especial. La tarde se tornó tarde. Mientras el cielo se oscurecía, la joven miraba por la ventana. La ciudad brillaba, llena de luces y posibilidades. En su corazón, la certeza de que lucharía por su sueño se asentaba, y el eco de un futuro brillante comenzaba a resonar. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por llegar. Y ya que estás, dale a me gusta. Me ayuda mucho con el algoritmo. Y dime en los comentarios desde qué ciudad estás viendo el video. Me encanta conocer a todas las personas increíbles que forman parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. ¡Interactuemos! La tarde se tornó oscura y la luz parpadeante de las farolas proyectaba sombras danzantes en la habitación de Valeria.
con el corazón aún latiendo con fuerza, miraba de reojo los bocetos que había creado. Era un alivio saber que había tomado el control, que su voz por fin podía ser escuchada. Pero en el fondo, una inquietud la presionaba, como un eco que no la dejaba en paz. ¿Y si no le gustaba a nadie? Pero eso ya no importaba. Lo que verdaderamente importaba era su autenticidad. Entonces, de repente, un golpe estruendoso resonó en la puerta. Valeria saltó. Su corazón se detuvo por un momento. ¿Quién podía ser a esa hora? Con pasos vacilantes, se acercó y abrió. Se encontró con su madre, con el rostro pálido, los ojos desbordantes de pánico. La angustia en su voz hizo que un escalofrío recorriera a Valeria. Valeria, tienes que venir. Es tu abuelo. El nombre de su abuelo hizo eco en su mente. Nunca había hablado de él. Siempre fue una figura distante, casi como una leyenda familiar. ¿Qué pasa con él? Preguntó, el nudo en su garganta volviendo a apoderarse de ella. Está en el hospital. Ha tenido un infarto. Se interrumpió su madre sollozando. La noticia golpeó a Valeria como un puño en el estómago. Inmediatamente los sueños de la boda perfecta y los murmullos sobre su vestido se desvanecieron. Un torrente de sentimientos la abrumó. No solo estaba preocupada por su abuelo, sentía que su mundo completo se desmoronaba. Sin pensarlo, sentía que su mundo completo se desmoronaba. Agarró su chaqueta y salió corriendo. La ciudad, con sus luces titilantes, parecía un torrente de colores. Pero el caos interior era... La sala de espera olía a desinfectante y el murmullo de las voces parecía distante, como si estuviera en un sueño. Su madre había dejado de llorar, pero la preocupación reemplazó las lágrimas. Valeria se sentó junto a ella, su mano entrelazada con la de su madre, una conexión silenciosa que decía más que 1000 palabras. Un médico apareció. La bata blanca contrastaba con el gris de la sala. Su expresión era seria. Lo sentimos. No ha logrado superar el infarto, dijo el médico, como si cada palabra fuera un golpe en el corazón de Valeria. Las palabras flotaron en el aire, no podían ser reales. Un dolor profundo la atravesó, una tristeza indescriptible. No, no puede ser, lloró su madre. Valeria sintió que el mundo se colapsaba alrededor de ella. Las almas que habían estado riendo, celebrando la próxima boda, ahora estaban en silencio, devastadas. Abrazando a su madre, un sentimiento de vacío la envolvió. A medida que la realidad se asentaba, algo más comenzó a surgir en su mente, un detalle que nunca había considerado. La vida de su abuelo había estado llena de secretos. Todo el mundo hablaba de él como un hombre sabio, pero también había murmullos sobre una vida oculta, algo más que los ojos curiosos no podían ver. ¿Qué había detrás de su historia? Valeria sentía que su corazón se rompía en varios pedazos, pero en medio de esa devastación, una chispa de curiosidad iluminaba su mente. Tal vez, después de todo, la boda no era solo un evento, era un paso hacia descubrir más sobre su familia, sobre ella misma. El ciclo de su vida iba más allá de la tela que la oprimía. La tragedia había dado un giro a su vida de maneras que no podía prever. La angustia se mezclaba ahora con una urgencia. ¿Qué historias aún quedaban por contar? Preguntas flotaban en su mente. Sintió que un nuevo viaje empezaba a abrirse ante ella. Un camino repleto de secretos, dolor y descubrimientos.
¿Realmente era el final? ¿O simplemente el comienzo de algo mucho más profundo y complejo? La angustia seguía envolviendo la sala de espera, un laberinto de silencio roto solo por los llantos de algunos pacientes. Valeria sentía su corazón latir con fuerza. El eco del dolor reverberaba en su pecho. No podía dejar de pensar en su abuelo, en lo que significaba su ausencia, en la vida que se desvanecía. Sus pensamientos eran un torbellino, cuando una voz familiar cortó el aire pesado como un cuchillo. ¡Valeria! Era su tía Sofía, con el rostro pálido y los ojos llenos de lágrimas. Se acercó con pasos rápidos. «Tienes que venir. Es importante». Valeria sintió un escalofrío que la recorrió. ¿Qué más podría suceder en ese día ya devastador? Sin esperar respuesta, su tía la tomó de la mano y la llevó hacia un pasillo oscuro. La situación parecía surrealista, como si estuvieran cruzando un umbral hacia otra dimensión. La mente de Valeria estaba nublada por el dolor, pero también despertó una curiosidad inquietante. Cuando llegaron a una pequeña habitación, Sofía empujó la puerta. Estaba iluminada por una luz tenue. El ambiente era tenso. Un hombre, de pie, junto a la cama, se giró. Valeria sintió que el aire se le escapaba. Era un desconocido, pero su semblante le resultaba familiar y escalofriante. ¿Quién es él?, preguntó Valeria, su voz casi un susurro. El hombre sonrió, y en su mirada había una mezcla de tristeza y complicidad. «Soy Fernando, el hijo de tu abuelo», dijo, como si cada palabra fuese una bomba de tiempo. Valeria se quedó paralizada. Nunca había oído hablar de un hijo. Su abuelo había sido un enigma, pero este hombre hacía que todo pareciera más confuso. Él y yo tuvimos nuestras diferencias. Se lo debía a la familia explicarlo antes de, ya sabes. Valeria sintió como su mundo se desmoronaba. La historia que había acumulado en su mente, la imagen de un abuelo venerado, se agrietaba. «¿Qué quieres decir? ¿Por qué nunca nos hablaste de esto?» Su voz temblaba. «Porque él guardó secretos. Quería protegerte, proteger a la familia», continuó Fernando. «Las decisiones que tomó, las cosas que hizo, afectaron nuestra vida. No todo lo que ves es lo que parece». Valeria sintió que todo se oscurecía y su respiración se hacía más rápida. «¿Qué hiciste tú? ¿Qué le ocurrió realmente?» La desconfianza comenzó a apoderarse de su corazón. Fernando se acercó un paso. «Tu abuelo estaba involucrado en algo más grande, algo peligroso. Por eso lo manteníamos lejos de ustedes. Yo le advertí, se lo dije a tu madre». Pero él no escuchó. Su voz se quebró y Valeria pudo ver el dolor en sus ojos. Sofía compartía la angustia de Valeria, pero un brillo de determinación iluminó su rostro. «¿Qué quieres decir con peligroso? Por favor, explícate». La ansiedad se hacía palpable en cada rincón de esa habitación fría. Fernando tomó aire y Valeria notó que sus manos temblaban. Hubo personas, negocios oscuros. Él pagó un precio alto por ello. Pero hay algo más, algo que nunca debí dejar sin decir. Tu abuelo sabía que su tiempo se estaba acabando y... Un grito interrumpió la tensión. Una enfermera apareció en la puerta, pálida y con el rostro descompuesto. «Se ha declarado un estado de emergencia. Necesitamos despejar el área ahora». El corazón de Valeria palpitó con fuerza.
¿Qué está sucediendo?, preguntó entre el miedo y la confusión. La enfermera miró a Fernando. Su rostro se tornó aún más grave. «Un ataque. Vienen por él», murmulló con un tono que resonó en la habitación como un eco. El aire se volvió denso y la incomprensión se transformó en terror. Valeria sintió que su mundo se partía en dos. El legado de su abuelo no solo guardaba secretos, sino peligros inimaginables. ¿Qué otras verdades estaban ocultas? Se preguntó si la boda, la historia que había creído conocer, era solo una tapadera para algo mucho más grande. La realidad la golpeó como un torrente. Ya no eran solo un par de vestido y un diseño. Había una historia más oscura palpitando bajo la superficie, y Valeria estaba en el centro. «Vamos, hay que salir ya», grita Sofía, extendiendo la mano. Pero Valeria estaba paralizada. El futuro que había imaginado se desvanecía. Mientras corrían hacia la salida, su mente giraba en torno a preguntas sin respuesta. ¿Qué estaba ocurriendo realmente? ¿Quién era Fernando y qué implicaciones tenía su revelación? Las sombras de la verdad se alzaban frente a ella, y el eco de un destino incierto resonaba en su corazón. La presión en el pecho de Valeria se intensificó al oír las palabras de la enfermera. Aún retumbaban en su cabeza mientras su tía Sofía la arrastraba hacia la salida. El aire frío del pasillo golpeó su cara y un miedo primario se apoderó de ella. ¿Qué estaba pasando? Los murmullos de los visitantes se transformaron en ecos lejanos, y el horror de la revelación se llenaba de una atmósfera densa y opresiva. «¡Valeria, rápido!», gritó Sofía, su voz urgente resonando en la penumbra. Sin pensarlo, la chica siguió a su tía, apretando su mano con fuerza. Tenía la sensación de que el suelo se movía bajo sus pies. El mundo entero se sentía como un juego de sombras, y no podía dejar de pensar en su abuelo, en el hombre que había sostenido la alquimia de su familia. ¿Por qué? ¿Por qué viene alguien a hacerle daño?, preguntó Valeria, la preocupación atravesándole el alma. Fernando, que había estado tan cerca de sus secretos, se metió detrás de ellas. «No podemos quedarnos aquí. Necesitamos salir ahora», dijo, su voz entrecortada por la ansiedad. Sin embargo, al mirar su rostro, Valeria notó algo más, un destello de preocupación que cruzó su mirada, un indicio de que sabía más de lo que estaba dispuesto a decir. De repente, un grito desgarrador resonó por el pasillo, haciendo que Valeria se detuviera en seco. Sus ojos se abrieron como platos, mientras un grupo de hombres armados aparecía al final del corredor, sus rostros cubiertos, y el aire se volvió aún más helado. «¡Fuera del camino! ¡Nadie se mueva!», gritó uno de ellos, el sonido de la voz como un látigo que cortaba el silencio. El corazón de Valeria latía con tanta ferocidad que pensó que iba a estallar. «¡Corre!», ordenó Sofía, mientras empujaba a Valeria hacia un pasillo lateral. Valeria no dudó. Su instinto de supervivencia tomó el control. Corrieron con todas sus fuerzas, el eco de sus pasos resonando en la tensión del instante. Mientras doblaban esquinas, Valeria se volvió un segundo, captándoles con la mirada a esos hombres. En su pecho, un temor helado le recorría y un grito ansioso apareció en su garganta, pero no pudo liberarlo. «¿Qué quieren de nosotros?», pensó, pero no había tiempo para cuestionar. Al final del pasillo, Fernando se detuvo y señaló una puerta. «¡Por allí!»,
La sala de descanso era su única esperanza. Sofía empujó a Valeria dentro y Fernando entró justo detrás, cerrando la puerta con un golpe seco. Dentro, el aire estaba cargado con el olor a café y menta. Valeria miró a su alrededor, herida por la incertidumbre. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, su voz temblando. Fernando estaba pálido y su respiración era pesada. Tu abuelo ha estado involucrado en cosas que no debieron salir a la luz, gentes de las que nunca se habló. Su mirada se oscureció mientras se pasaba una mano por el cabello, luchando por encontrar las palabras. ¿Pero qué tiene que ver ese con nosotros?, preguntó Sofía, su voz repitiendo el miedo en el pecho de Valeria. Entonces Fernando soltó una frase que la dejó helada. Él les debe dinero y están aquí para cobrar. Valeria sintió que el mundo se tambaleaba. ¿Dinero? ¿Pero de qué estás hablando?, balbuceó. Esto no solo es un juego de familia. Tu abuelo tenía un pasado más oscuro del que imaginas. Y en ese instante, Fernando sacó un móvil de su bolsillo y marcó un número. Necesito que alguien venga a buscarnos. Dat. La sala se llenó de un silencio ensordecedor. Valeria se sintió atrapada en un laberinto de secretos. ¿Cuánto tiempo había estado su abuelo lidiando con esto? Y lo más inquietante, ¿qué más le ocultaba a su familia? En medio de la confusión, sintió que la traición se asomaba en cada rincón. Pero la sorpresa mayor vino cuando el teléfono de Fernando sonó. Al contestar, su rostro se transformó. ¿Qué? No, eso no puede ser. Los ojos de él se abrieron como platos, sus manos temblando. ¿Dónde estás? ¡Dímelo! Valeria se acercó, su corazón latiendo salvajemente. ¿Qué pasa? ¿Quién es? Fernando colapsó, su voz resonando con el eco de una revelación que escribía un nuevo capítulo en su vida. ¡Tu abuelo está vivo! El mundo de Valeria se detuvo. La existencia de su abuelo pendía de un hilo, oculto en un pasado que jamás había imaginado. La única pregunta que le quedó en el aire fue: ¿por qué la familia había mantenido ese secreto? Su mente giraba, la incomprensión se arremolinaba como un huracán. ¿Cuál sería el verdadero precio por descubrir la verdad? El eco de su destino comenzaba a gestarse, profundo y desconcertante. Valeria sintió que su corazón se detuvo cuando la revelación de Fernando resonó en la habitación. ¿Está vivo? Las palabras parecían palpitantes en el aire, como si sus venas también contuvieran ese secreto. La confusión inundaba su mente, pero el destello de esperanza que traía la noticia era sombrío, como si en un rincón oscuro de la promesa se atisbaran más sombras. ¿Dónde está? ¿Por qué no está aquí?, preguntó Valeria, su voz quebrándose, el temor apoderándose de ella. Sus ojos buscaban respuestas, su mirada se desnudaba ante la inminente verdad que parecía escaparse. La urgencia la llenaba, como un torrente que arrastraba cada pensamiento conforme cada palabra se deslizaba hacia la realidad densa que habitaban. Fernando se lamió los labios, mostrando señales de una angustia que iba más allá de sus miedos. No puedo decirte más. Ellos vienen. Necesitamos salir de aquí. Valeria se sentía atrapada. La revelación era como un remolino que azotaba los cimientos de su historia familiar. ¿Quién era realmente su abuelo? Un ser enigmático que se alzaba ahora como una figura que había mantenido la verdad oculta. La habitación parecía cerrarse ante la presión. El aire se espesaba mientras su tía buscaba una salida, el temor ardiendo en sus ojos.
El sonido de pasos amplificó la tensión. ¡Apártalense! Resonó una voz entre los gritos, y la puerta tambaleó. Instintivamente Valeria retrocedió, el miedo incendiando su pecho. ¿Qué hacemos?, preguntó, la piedad entrelazándose con la ansiedad. A su alrededor, los ecos de lo antes dicho parecían cargar cada espacio. Cada segundo era un grito. Cada segundo podía ser el último. «¡Debemos escondernos!», ladró Sofía, su voz entrecortada mientras buscaba una salida. Y en ese instante, la puerta se abrió de golpe. Una figura imponente apareció, un hombre alto con un rostro parcialmente cubierto. Las facciones eran severas, ojos como agujeros oscuros que absorbían la luz. «¿Dónde está él?», demandó, su voz intensa y cargada de amenaza. El pánico accesible se adhirió a Valeria. Su aliento se cortó en un hilo. Fernando, en un arrebato de valentía impulsada por la desesperación, se interpuso entre ellos. «¡No! ¡No lo lastimen! ¡No saben lo que están haciendo!». Su voz no era más que un eco de incertidumbre en la sala llena de tensión. En medio del caos, un grito desgarrador sacudió el aire. Un sonido inesperadamente familiar. Valeria giró rápidamente. Los ojos casi se le salieron de las órbitas. Allí, en la puerta opuesta, su madre apareció, su rostro empapado en shock. «¿Valeria? ¡Sofía!», gritó, antes de ser arrastrada hacia atrás por una figura encapuchada. La escena se congeló en su mente. Desesperación, pánico y una imagen en la que parecía perderlo todo. Repentinamente, un sonido distintivo llenó el ambiente, como un susurro en el aire. Un disparo. El tiempo se detuvo. Una explosión de luz y un grito retumbó por la sala. El hombre que interrogaba a Fernando se llevó una mano al abdomen, su expresión de furia transformándose en sorpresa. El rostro de Valeria se tornó pálido, sus ojos buscando a su madre, mientras un segundo hombre emergía en la confusión y un ruido sordo resonó junto a la gritería. Todo era un caos. Las sirenas sonaban a lo lejos mientras el aire se llenaba de gritos. Alguien había disparado. La incertidumbre se manifestaba en los rostros de Valeria y Sofía mientras el cuerpo del hombre caía hacia un lado, creando un eco de miedo y dolor. «¡Salgan de aquí!», bramó Fernando, su voz rasgando el aire como una orden de guerra. «¡No es seguro!». Valeria no podía pensar. Su corazón palpitaba con ferocidad y su mente, durante un fugaz instante, se aferró a la imagen de su abuelo. ¿Qué había desencadenado todo esto? La respuesta se palpaba en el ambiente, pero permanecía cautiva. Al dar un paso hacia atrás, su mente giraba entre las revelaciones y esta explosión de horror. Mientras se precipitaban por la puerta lateral, un nuevo grito cortó el aire. Una voz. «¡Mamá!». Valeria se detuvo. «¡Nadia, no!». ¿Su madre? Valeria sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Nadie era a salvo y todo el hilo familiar que había entendido se desgastaba. Las calles afuera estaban salpicadas de luces intermitentes. Pero su corazón ahora retumbaba ante un eco diferente. Todo lo que creía que conocía era un escenario de humo y de sombras. La verdad era un monstruo desconocido, una traición que se cernía sobre su vida. Mientras corría hacia adelante, el miedo se transformaba en una pregunta voraz. ¿Quién era realmente su familia? La noche se oscurecía y la historia que una vez creyó sencilla se convertía en un laberinto de secretos y revelaciones. La voz de su madre resonaba en su mente mientras la realidad desgarraba su esencia. Esto no ha hecho más que empezar.
El futuro se abría indefinido ante ella, lleno de peligros y promesas sin revelar. Valeria sintió que el mundo entero se desvanecía detrás de ella cuando las luces del hospital se despejaban en un caos incontrolable. Su mente giraba entre cada revelación y el temor que la cubría como una oscura manta. ¿Qué está pasando?, pensaba, tratando de mantener la calma, pero el pánico crujía en su pecho. Sofía tiró de su mano, arrastrándola hacia el exterior, mientras los ecos de disparos resonaban como una sinfonía de terror. La ansiedad en el rostro de su tía aumentaba a medida que corrían, y Valeria apenas podía procesar la idea de lo que acababa de escuchar. «¡Tu abuelo está vivo!», resonaba en su mente como un mantra. Pero, ¿qué significaba eso? La imagen de su abuelo, un hombre que siempre había estado rodeado de misterios, se convirtió en una sombra cada vez más difusa. Eran unos pocos metros hacia la salida, cuando Valeria escuchó un grito desgarrador. «¡Vétenlos!». Era su mamá. El corazón de Valeria se detuvo. ¿Por qué estaban sus familiares en peligro? La escena se desplegó ante ella, como en cámara lenta. Su madre forcejeando con un hombre, su rostro lleno de horror. Tien tenía la emoción de un predator cazando a su presa. «¡Valeria, corre!», gritó su madre, y el sonido desgarrador hizo eco en los pasillos. La joven sintió como se le encogía el estómago. No podía dejarla. «¡Mamá!», exclamó, lanzándose hacia ellas, con la adrenalina inundando cada centímetro de su ser. De repente, otro disparo reverberó, un estruendo que parecía sacudir el mundo entero. Valeria vio la sombra del hombre caer, pero lo que sucedió a continuación la dejó paralizada. La persona que estaba atacando a su madre no era un extraño. Su rostro se iluminó con un macabro destello al quitarse la capucha. «¡Fernando!», exclamó ella, llevándose las manos a la boca. La traición en sus ojos era evidente. Sofía, que estaba detrás de Valeria, gritó: «¿Qué hiciste, Fernando? ¡Eres un traidor!». Valeria sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. ¿Cómo era posible que la única conexión que tenía con el mundo de su abuelo se convirtiera en su amenaza más grande? En un instante de cálculo, Fernando se volvió hacia Valeria. «Él tiene que pagar. Tu abuelo lo provocó. Esto no es un juego». Las palabras brotaron como un veneno, oscureciendo el aire a su alrededor. «¿Sabías? ¿Tú sabías todo esto?». Valeria apenas podía mantener el control. Su voz se tornaba un grito ahogado mientras recordaba cada detalle que pensaba conocer. «Lo que me hiciste creer, las mentiras que me dijiste, yo confiaba en ti». La confusión se transformó en rabia. Se sintió traicionada. «¿Por qué nunca nos hablaste de él, de su historia?». Fernando retrocedió con un brillo de terror revelado en su mirada. «¿Por qué? Porque lo que pasó entre él y mi padre era más grande de lo que imaginan. Necesito asegurarme de que no se repita. Él no es quien creen». Sagar y Fernando, su voz titubeando y llena de desesperación. Pero mientras las palabras flotaban en el aire, un destello intenso atravesó la habitación. De repente, todo estalló en confusión y caos. Una explosión resonó, haciendo temblar el suelo. La sala entera se llenó de humo. Valeria se cubrió la cabeza, los gritos y el horror envolviendo todo, y cuando el polvo comenzó a sentarse, vio a su madre en el suelo, desvaneciéndose como un faro que se apaga. «¡No!», gritó ella, corriendo hacia su madre. Las lágrimas fluían sin control, un torrente de confusión mezclado con dolor. Cuando Valeria se acercó, la mente se nubló un momento al comprobar lo inesperado.
En la mano de su madre, un objeto brillaba débilmente. Era una pequeña caja. «Mamá», balbuceó. Pero su madre, entre el temblor de su voz, sacó fuerzas de algún rincón escondido. «Valeria, el secreto debe ser tuyo ahora». Y antes de que Valeria pudiera procesar las palabras, un grito sacudió la sala. «¡Aléjate de ella!». Era Fernando, su rostro ahora un enigma, una amalgama de furia y desesperación. En un giro impresionante, se arrojó contra la madre de Valeria, la caja volando de sus manos, abriéndose en el aire. En un instante, el contenido desbordó, revelando fotos y documentos. Valeria vio sus propios ojos reflejados en una imagen vieja. Algo profundo le dio un tirón en el estómago. ¿Era ella? ¿Pero por qué estaban ahí? La revelación paralizante se coló en su mente como un viento helado. ¿Qué secretos habían mantenido ocultos? Cuando la caja aterrizó, un documento en particular llamó su atención. Un nombre, un apellido. Era el nombre de su abuelo y el de Fernando. Todo había cambiado. Valeria los miró a ambos y una pregunta retumbó en su mente. ¿Qué verdad se cernía sobre ellos que era tan devastadora? «¡Fernando!», gritó, mientras los ecos de su propia historia se retorcían, revelando una conexión que jamás había imaginado, un hilo de sangre que podía cambiarlo todo. Pero el tiempo se agotaba y la urgencia de escapar se convirtió en su única certeza. Valeria miró la caja derribada en el suelo, los papeles esparcidos como esquirlas de una bomba. Entre ellos, un documento llamó su atención con fuerza. Con manos temblorosas, lo recogió y el mundo pareció detenerse. Era un certificado de nacimiento que revelaba una línea de sangre que nunca hubiera imaginado. Las palabras Fernando y Luis estaban impresas con una claridad inquietante. Recordó el nombre de su abuelo. Luis. ¿Por qué? Fernando, tú. «No», interrumpió él, su rostro pálido mientras sus ojos buscaban a su alrededor. «No es lo que piensas. No puedes sacar conclusiones ahora. Hay tanto que no sabes». Fue entonces cuando el otro hombre, aún en el suelo, comenzó a moverse. Valeria sintió que el pulso le rebotaba en las sienes. El hombre levantó la mirada con dificultad. Su rostro, ahora visible, la dejó helada. Era el hermano de Fernando, un pasado que creía extinto, pero que le golpeó con una memoria aciaga. «Tú no debería haber venido aquí. Hay planes que no debían alterarse». «¿Planes?». La voz de Valeria salió como un susurro tembloroso, repleto de confusión. «¿Qué planes?». «¿Qué están escondiendo?». En su mente la visión de su boda ideal se desmoronaba. A medida que comprendía que sus abuelos, sus padres, su historia, todo estaba atrapado en una tela de engaños. La tarde se tornó oscura a su alrededor. «¡Detente, Valeria!», gritó Sofía, mientras Fernando retrocedía lentamente, un brillo de desesperación cruzando su rostro. «Él no es lo que parece. No son solo familia, son socios. Están en esto juntos». La revelación envolvió a Valeria como una niebla helada. «¿Lo dices en serio? ¿Por qué nunca nos dijiste esto, Fernando? ¿Por qué ocultaste todo?». La atmósfera se tornó aún más densa. Un sonido de pasos resonó en el pasillo y Valeria sintió que el miedo la atravesaba. «¡Rápido!», ordenó Sofía, y se apresuraron a ocultarse detrás de las cortinas caídas.
Valeria respiró hondo. Lo que sea que está sucediendo, necesito nuevas preguntas. ¿Quién está allí? Pero el rostro de Fernando palideció aún más y el aire estaba cargado de silencio, cuando por un instante el tiempo pareció detenerse. La puerta se abrió y entonces una figura familiar emergió. Su abuelo, con el cabello despeinado y una mirada intensa, aún bajo la sombra de la muerte. ¿Qué hacen aquí? Su voz era como el retumbar de un trueno atravesando la confusión. Tú no deberías haber venido, Valeria. El mundo de Valeria dio un giro devastador. No, no puede ser. El nudo en su garganta se hinchó. Pensé que habías... Escape, su abuelo interrumpió, la culpa arrugando sus rasgos. Los hombres que ves son parte de un juego que nunca quise que tocaras. No estaba previsto que te enteraras de nada. Todo en lo que Valeria había creído se vertió en el aire. ¡Wow! Como un veneno diluyéndose lentamente. ¿Qué daño has hecho? ¿Por qué mantuviste en secreto las cosas que eran más esenciales? El ruido de las voces externas se hizo cada vez más fuerte. Los ecos de la tragedia aún resonaban. Los secretos no solo involucran a Fernando y a mí. Estamos todos en peligro. Necesito que confíes en mí, Valeria. Como si el mundo se estuviera desmoronando, el eco de un disparo resonó en el pasillo. La mirada de su abuelo se trocó en angustia. ¡Lo sabía! Decenas de recuerdos exploraban la mente de Valeria. Nadie dijo que esto iba a ser así. Todo ha cambiado. Ya no sé cómo enfrentar esto. Una voz conocida rompió el silencio. ¿Qué hiciste, abuelo? Era un grito desgarrador, lleno de dolor. Y lo que vino después hizo que el corazón de Valeria se detuviera. Su madre, porque ella, en un giro más profundo, también estaba de pie entre todos ellos. ¿Qué? Valeria miró entre su madre y su abuelo, sintiendo cómo la tierra bajo sus pies se desmoronaba. Nuevas preguntas llenaron el aire. ¿Qué era este juego que todos estaban escondiendo? Entonces, en un instante que rompió la lógica de todo, su madre dio un paso adelante. «Es hora de que sepas la verdad, el secreto. No soy tu madre», gritó, y el eco de sus palabras resonó en sus oídos como una campana de alarma. Valeria sintió que el aire se desgastaba. Todo lo que había sabido fue arrojado por la ventana. La historia había cambiado para siempre. El caos envolvió la habitación cuando la figura de su madre se desvaneció en la oscuridad del pasillo, y la verdad se deslizaba a lo largo de la línea familiar como un cuchillo. El corte había sido profundo y devastador. Valeria, estupefacta, se preguntó: ¿quién soy yo realmente? Valeria sintió que el aire se le escapaba cuando su madre reveló la devastadora verdad. «No soy tu madre», resonaba en su cabeza como un eco ensordecedor. Las imágenes se entrelazaban en su mente, recuerdos de abrazos cálidos y risas, todo desmoronándose como un edificio viejo. En un instante, cada día de su vida anterior se sentó sobre ella como una pesada losa de culpa y traición. «¿Qué te dices?», balbuceó, sintiendo un frío helado en su estómago. La incredulidad cubría su rostro mientras miraba a su madre con desesperación. La confusión giraba como un torbellino nublando su juicio. Sofía, junto a Valeria, palpitaba de preocupación. En su rostro se leía el horror, pero también una chispa de euro que iluminaba las sombras. «Nadia, sé que es difícil, pero hay cosas que no entiendes», dijo Sofía.
balanceando las manos como intentando equilibrar una complicada verdad. Valeria no odia enfocar. Espera, este es un momento. No estoy lista para esto. Empezó a gritar mientras las paredes parecían cerrarse a su alrededor. Las voces en su mente le decían, esto no puede ser. Sin embargo, antes de que alguien pudiera contestar, un estruendo resonó fuera de la habitación. La pared tembló. Algo había pasado. Los hombres armados que habían estado al acecho estaban más cerca de lo que imaginaban. El eco de pasos pesados se acercaba. Y el aire se llenó de tensión. ¡Nos están buscando!, gritó Fernando. Tenemos que salir de aquí ahora. Su rostro se había vuelto aún más pálido, la desesperación irguiendo sus rasgos. Fue en ese momento que la certeza invadió a Valeria. Todo aquello era un juego mortal. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Su abuelo, presente allí, asombrado, giró la cabeza en un gesto de pánico. «No hay tiempo para esto. Confía en mí». La voz sonó como un trueno. Valeria titubeó, pero el miedo se apoderó de ella, y sin más opciones, se lanzó hacia el pasillo. Corrieron, sus pasos resonando, mientras los ecos llenaban el aire cargado de terror. El corazón de Valeria parecía tener vida propia. Corría en su pecho, golpeando como si quisiera escapar. «¡Tss!», gritó sin pensar, pero la figura de su madre se desvanecía a medida que se alejaba, su rostro una mezcla de dolor y desamor. Al girar para salir, algo la detuvo. Un destello brillante captó su atención. La caja, abierta, continuaba allí, revelando una foto más arrojada en el suelo. Se agachó, incapaz de resistir la curiosidad. La recogió, y el rostro en la foto la llenó de horror. Era ella, pero no en su tiempo actual. Era más joven, tal vez 10 años. Junto a ella, un niño con características familiares fuertes. «No, no puede ser», murmuró para sí misma, su corazón colisionando con el pánico que la envolvía. Pero al mirar de nuevo, se dio cuenta de que no era un simple niño. Era un niño de pelo oscuro, con los mismos ojos intensos que Fernando. «¡Mira esto!», gritó Valeria, las palabras brotando de su boca como un torrente. Pero Fernando, al verla, parpadeó con preocupación. Su abrumadora conexión dio un giro inesperado mientras las miradas se cruzaban. ¿Quién es este niño?», la pregunta colgó en el aire, pesada y reveladora. «Esa es la razón por la que estás en peligro. Esa es tu historia», dijo Fernando. Pero entonces... lo que ocurrió a continuación fue aún más arrasador. De repente, la puerta se abrió de golpe y un nuevo grupo de hombres armados entró disparando. «¡Al suelo, todos!», gritó uno. Mientras Valeria caía al suelo, la adrenalina fluyendo en sus venas, mientras escuchaba los ruidos ensordecedores. En el bullicio, sus pensamientos volaron hacia la imagen en la foto. Dio un nuevo vistazo, dispuesto a conectar los puntos mientras la realidad se desmoronaba. Su jefe había estado relacionado con esto, y su madre había intentado protegerla de una verdad devastadora. En la confusión, una figura emerge detrás de los hombres. Era el hombre que había herido a su madre, ahora frente a ella, su mirada fija en Valeria. La conexión de sangre que parecía abrumarla se intensificó al ver su rostro. «¡Padre!», exclamó ella con incredulidad, y fue como si el tiempo se detuviera. «¿Qué haces aquí?». Las palabras sonaron como un grito en medio del caos. La historia del pasado arrastrándola hacia el presente,
de una manera que esperaba nunca sucediera. Todo se agitó. Las revelaciones se superponían en su mente. La vida que había dado por sentada se desmoronaba a su alrededor y la comprensión final comenzó a llegar. La verdadera naturaleza de su familia era más oscura de lo que jamás podría imaginar. La traición meciéndose como una sombra sobre ellos mientras. ¿Quién eres realmente?, preguntó Valeria, su voz temblando entre miedo y rabia. Pero antes de que nadie pudiera responder, un estruendo resonante hizo vibrar la habitación. Y la realidad se retorció de maneras que ni ella ni su familia estaban preparados para enfrentar. Todo cambiaba. Y Valeria estaba en el centro de un secreto que podría destruirlos a todos. Valeria sintió que el caos se desataba a su alrededor. Ver a su madre en un estado tan frágil, enfrentándose a su padre, era como ver un espejo resquebrajado. La confusión la envolvía y el aire palpitaba con el eco de los disparos. «¡Mamá, ven aquí!», gritó Valeria y corrió hacia su madre. Pero el hombre que parecía ser su padre la alcanzó primero. «¡No te acerques!», vociferó, pero fue demasiado tarde. Su madre se lanzó hacia Valeria, abrazándola con fuerza. Era claro que ambas estaban unidas por algo más profundo que el miedo. Pero la línea familiar ahora estaba llena de secretos oscuros, y Valeria se sentía como si estuviera atrapada en un juego de sombras. «Valeria, escucha», dijo su madre, apretando su mano. «No tienes idea de lo que está en juego. No puedes confiar en él, en Fernando. No todo es lo que parece». Fernando hizo un gesto de desesperación. «Es la verdad. No hay tiempo para esto. Necesitamos salir ya. El abuelo no te ha contado todo. No puedo permitir que te lastimen», dijo, empujando a Valeria atrás mientras la tensión aumentaba. Todo era un torbellino de gritos, de disparos lejanos y de humo espeso que empezaba a infiltrarse en el pasillo. El corazón de Valeria latía con fuerza. Cada golpe era un recordatorio de que el tiempo se acababa. Y de repente, lo que parecía una pesadilla se tornó en un giro devastador. La puerta de atrás se abrió de golpe y apareció una figura cubierta por una capucha. «¡Oh! ¡Al suelo!», ordenó, y el sonido de un disparo reverberó. Valeria sintió que el mundo se desmoronaba. La figura caído, un hombre conocido, el hermano de Fernando. «¡No!», gritó, corriendo hacia él. Pero el caos era abrumador. La figura del hombre que había sido el verdugo de su madre ahora se transformaba, su rostro revelando una sonrisa macabra. «Todo esto ha sido una trampa, Valeria. Nunca debiste venir aquí», dijo con una voz suave pero amenazante. «Tu madre nunca fue quien creíste. Su verdadero nombre es Camila, y tú no eres quien piensas que eres». Todo se detuvo. «¿Qué dices?». La incredulidad llenó su mente. La revelación fue un golpe directo en su cara. «¿Quién soy yo?». «Eres parte de un legado de traición y maldad. La verdad está más allá de tu comprensión. Y tu abuelo es el responsable». Valeria sintió como si el suelo se abría bajo sus pies. «¿Qué quieres decir? Esto es una locura». La tensión creció y Fernando se lanzó hacia su hermano, empujándolo. Pero la mente de Valeria giraba sobre la revelación. «Camila», murmuró su madre, ahora con un rostro de dolor en su expresión. «Siempre supe que este día llegaría.
pero no era el momento. No quería que supieras la verdad así. Los gritos y los disparos estaban en el fondo como un eco lejano, pero las palabras de su madre resonaban aún más fuerte. Sería imposible volver atrás. Las piezas del rompecabezas ya no encajaban. El hermano de Fernando sonrió. Así es, la familia tenía que ser protegida. Pero tú, Valeria, solo eres un peón en este juego. Valeria se quedó helada. ¿Cómo podía confiar en alguien que acababa de conocer? Las verdades ocultas estaban abrumándola y su mente trataba de encontrar una salida. Al ver la mirada de su madre, estaba claro que había más en juego de lo que jamás había imaginado. Es tu oportunidad para ser quien de verdad eres. ¿Acaso no lo ves? Tienes que hacer una elección, gritó Camila, su madre. El aire se tornó pesado con las emociones desatadas. El caos estalló en un nuevo nivel cuando el hombre encapuchado se acercó, con un destello en su mirada. Valeria, la decisión ya debe tomarse. ¿Quién escogerás? La pregunta flotaba en el aire, retumbando. Había más de un lado en este oscuro juego familiar. Con cada palabra que resonaba, un nuevo horror se desplegaba ante ella. Y mientras los hombres armados acosaban, la batalla no solo era externa, también se libraba en su interior. ¿Qué verdad se cernía realmente sobre su identidad? Antes de que pudiera responder, un grito resquebrajó el ambiente. Todo se detuvo nuevamente, pero esta vez era más intenso. ¡Valeria, mira! La foto que había recogido se deslizó de su mano en un giro. ¡José!, exclamó, un nombre que nunca había considerado. Era el niño, el hermano que nunca supo que tenía. Y con eso, las piezas de su vida terminaron de resquebrajarse. Al mirar a su madre, supo que el futuro se colocaba sobre un hilo delgado. Si se apresuraba, tal vez aún hubiera tiempo, pero el tiempo sería suficiente para descubrir la verdad y escapar del legado inminente que la aguardaba. La realidad la atrapaba y las lágrimas brotaron en su corazón. Todo lo que había creído ya no existía. La historia que conocía ahora era un cuento más de traición y dolor, y el tiempo se acababa. Valeria se sintió como si el mundo girara a una velocidad vertiginosa. La revelación de su madre la golpeó como una tormenta y en ese instante todo lo que creía conocer se desmoronaba. ¿No soy quien creo que soy?, preguntó con voz temblorosa, sintiendo cómo el nudo en su garganta se hacía más fuerte. Su madre encontró la fuerza para mirar a Valeria a los ojos. Eres más de lo que imaginamos y no eres el único peón en este juego. Hay un legado que proteger, pero ahora no hay tiempo para explicaciones. Debemos escapar, dijo, sus manos temblando. Justo entonces el sonido de pasos resonó por el pasillo, acercándose rápidamente. El peligro estaba a la vista. Fernando la miró, sus ojos llenos de desesperación. Valeria, tenemos que irnos ya. No podemos quedarnos aquí. Su vida está en peligro, se exclamó mientras apretaba su mano. Valeria sintió un torrente de emociones. Confusión, miedo y, por encima de todo, un impulso incontrolable de escapar. Se lanzó hacia la puerta, pero el hombre encapuchado estaba bloqueando el camino. ¡No pasas!, grita, levantando un arma. La adrenalina recorrió el cuerpo de Valeria. ¡Mamá! ¡Por favor!, gritó, mientras una sensación de impotencia le llenaba el pecho. En ese instante, una explosión estalló en el pasillo y el eco resonó como un tambor de guerra.
Todo se volvió un torbellino de humo y gritos. La visión se oscureció y Valeria sintió el golpe del suelo bajo ella. Junto a su madre, su corazón latía con desesperación. «No dejaremos que te hagan daño», dijo su madre con la voz firme a pesar del miedo. Fernando, decidido, se abalanzó contra el hombre encapuchado, mientras Valeria y su madre se escabullían. El caos fue su aliado cuando corrieron por el pasillo, las paredes temblando a su alrededor. A cada paso sentía que sus pies la llevaban hacia una verdad que no entendía del todo, pero la luz del día afuera parecía un faro de esperanza. Al salir por la puerta trasera, el aire fresco la envolvió. Miró a su alrededor. El sol brillaba intensamente, pero la libertad era un susurro lejano cuando escuchó el repiqueteo de las sirenas. «Rápido, por aquí», indicó Sofía, quien había conseguido escapar también. La familia se reunió en una calle ajetreada, donde el pánico se respiraba. «Debemos escondernos y averiguarlo todo, pero esta vez juntos», dijo Sofía. Finalmente llegaron a un lugar seguro. En el silencio, Valeria respiró hondo. «Lo que descubrí. No puedo seguir así sin saber la verdad». Miró a su madre, llena de determinación. «Si somos parte de algo más grande, entonces debemos enfrentarlo. El pasado no puede controlarnos». Las palabras resonaban en cada rincón, como una declaración de batalla. Con el corazón pesado, los secretos comenzaron a ser desentrañados. Todos compartieron recuerdos, enviando luces de verdad a las sombras que habían dominado sus vidas. Aprendieron sobre sus antepasados, una familia atada por vínculos más complejos de lo que esperaban. La traición nunca los separó. Al contrario, creó la urgente necesidad de unidad. Al final, Valeria se giró hacia su madre y las lágrimas corrieron por sus mejillas. «Te necesito. No importa qué secretos haya, siempre seremos familia». Así, en ese momento, decidieron tomar las riendas de su destino. Sin obtener respuestas definitivas, dejó atrás el miedo y abrazó el futuro. Pero esto no era sino el comienzo. Había reglas nuevas que aprender, secretos que enfrentar y una historia por desenterrar. El futuro seguía siendo incierto, pero Valeria sabía que... Unidos, podrían enfrentar cualquier tormenta. Antes de culminar, un mensaje urgente. Tienes que suscribirte ahora al canal para no perderte ninguna historia exclusiva.